Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo termina esta carta con algunas instrucciones muy concisas, instrucciones importantes, despidiéndose de ellos con estas enseñanzas. Les exhorta y les pide oración por él. Les saluda a ellos, animándoles a saludarse los unos a los otros con un beso santo, y les exige que lean esta carta a todos los hermanos, que se enteren, que escuchen la palabra que él les escribió, inspirado por Dios. Esas enseñanzas quizás uno lo puede leer en pocos segundos, pero son enseñanzas muy, muy importantes. Primero él les pide oración por él. Él dice en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros, orar por nosotros. Pablo necesitaba oración. A pesar de su experiencia, a pesar de su conocimiento, tuvo una revelación de Dios, de enseñanzas sublimes y especiales cuando él creyó en Cristo. Pasó años en ese seminario, digamos, personal con Cristo, le enseñó mucho, pero Pablo se daba cuenta que él no podía solo. Él no podía en su propia fuerza. Él necesitaba la ayuda de Dios. Él necesitaba su gracia, su poder. Él decía a los corintios, él dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para algo como de nosotros mismos. Escribiendo a los corintios, dijo, nosotros no pensamos que somos algo, qué grande, qué importante. Somos pecadores. Pablo mismo decía a Timoteo que él era el peor pecador. Dijo a los efesios que era menor del peor pecador. En vez de decir, bueno, soy el peor pecador, él dijo, fíjense, el peor pecador, yo soy menos que él. En un sentido la gramática está mal, como se expresó, porque no hay algo peor de lo peor. Él realmente sentía que necesitaba a Dios y pide, por favor, oren por nosotros. Me conmueve escuchando esas palabras y pensando en estas palabras. Y cuando él pedía oración, muchas veces él pedía específicamente en lo que los demás podían orar por él. En el libro de Efesios, él dijo lo siguiente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo, después de años de predicar el Evangelio, está pidiendo, por favor, oren por mí para que tenga palabra, para que pueda expresar la palabra y el mensaje de salvación con denuedo, con poder espiritual. Él no llegaba a la ciudad pensando, bueno, ya sé lo que voy a predicar. No sacó de su maletín algún sermón. Ese sermón es un buen sermón. Voy a predicar ese sermón que ya lo prediqué muchas veces. No. Él predicaba lleno del Espíritu Santo, predicaba lo que Dios puso en su corazón y con el poder de Dios por la oración de los hermanos. Es un peligro cuando nosotros pensamos que podemos vivir sin orar por nuestras vidas. Si uno está viviendo sin orar por su propia vida, es como que está diciendo a Dios, no te necesito.
No necesito tu guía, tu sabiduría, tu poder. Cuando estamos orando, estamos expresando en nuestros hechos que necesitamos a Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que Laura y yo necesitamos sus oraciones. Necesitamos que Dios nos esté guiando, que siempre esté protegiendo, que nos esté dando sabiduría. Laura necesita sabiduría con las mujeres. A veces tiene oportunidad de aconsejarles y hablarles y estar en contacto con ellas y necesita oración. Es tan fácil dar algún consejo sin darse cuenta que está dando un consejo que por ahí no es el consejo adecuado. Hay que juntar un poco más información. Por ahí uno está dando un consejo exactamente el opuesto de lo que la persona necesita. Porque uno está tomando la situación a la ligera. Es importante ser guiado por Dios y necesitamos la guía de Dios en nuestra vida, la provisión de Dios en nuestra vida, que Él esté obrando en nosotros siempre. Pablo dijo a los corintios en 2 Corintios 1, en versículo 1, él dijo lo siguiente: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. 2 Corintios 1, versículo 11. Ayúdanos, cooperen con nosotros en nuestro ministerio orando por nosotros. ¿Sabe que ustedes están cooperando con el ministerio aquí, orando por nosotros, orando por otros líderes en la iglesia, los que están enseñando en la escuela dominical? Podemos ayudarles a las maestras en la escuela dominical, orando por ellos. Hermano Marcelo enseñando a los jóvenes. En la iglesia necesitamos la guía de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Estemos orando. Ya hemos hablado varias veces también de los misioneros. Aquí podemos darle una mano al pastor Pablo Simón orando por él. No se olviden. No se olviden a orar por él. Esta noche cuando lleguen a casa, mañana oremos hasta que Dios dé la respuesta y podemos avisarle. Gracias a Dios ya contestó la oración. Así que hasta que no ven en los grupos la respuesta, siguen orando, clamando a Dios. Podemos ayudarlo a él de esta manera. Pablo pidió oración porque necesitaba oración. A veces me sorprende cuando uno le pide a otro hermano o a una hermana: hermano, ¿cómo puedo orar por tu vida? ¿Tenés alguna petición en especial? Y cuando dicen, y cuando miran, dicen: no sé, no hay una petición de oración, no hay una necesidad, no hay una lucha, no tengan miedo, no hay que entrar en detalles. Quizás no anda muy bien en el matrimonio y uno tiene vergüenza de decir: bueno, ore por mi matrimonio porque está bastante mal, no nos llevamos bien. Uno puede con sabiduría decir: bueno, sí que me gustaría orar por sabiduría en mi matrimonio. Ahí uno lo cubre más o menos y no revela que las cosas andan muy mal. Pero hay que pedir oración. Si uno dice a otro: ¿qué te puedo poner en oración? Y la otra persona dice: no sé. Es como que no tiene necesidad. Está manejando su vida con su propia sabiduría, su propio poder. Debería haber muchas peticiones de oración en nuestra vida. Y Pablo no tenía vergüenza a decirles: oren por mí. Yo necesito sus oraciones. No deberíamos tener vergüenza, hermanos, de pedir a otros hermanos: hermanos, por favor, oren por mí. No tiene que entrar en detalles, no tiene que esparcir todos los problemas que uno tiene, pero puede decir: oren por mí. Tengo mis luchas, tengo mis tentaciones. Uno puede pedir oración. Debemos orar por todos los ministerios de la iglesia.
Deberíamos orar por todos los hermanos de la iglesia, las familias de la iglesia. Oremos, hermanos, oremos. Vemos las últimas instrucciones, la oración o el pedido de Pablo por oración. Pero miren lo que él dice en 1 Tesalonicenses, en capítulo 5. La segunda cosa, saludos. Es interesante, saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Estuve meditando un poco en esta frase. Qué interesante. ¿Por qué diría Pablo, hermanos, saluden el uno al otro con ese amor, con ese beso santo, digamos, ósculo santo? Es muy importante la relación entre los hermanos. Es importante que tomen el tiempo de saludar a otros hermanos y expresar ese amor fraternal, ese amor de hermanos. Hay hermanos que van a su hogar y no tienen creyentes en su hogar, que expresen ese amor sincero que el Espíritu Santo nos da para los hermanos. Y necesitan amor, necesitan nuestro tiempo. A veces entiendo y no les estoy retando para nada. Entiendo que algunos tienen que irse enseguida cuando termine el culto. Pero qué lindo cuando uno puede tomar el tiempo de quedarse un tiempito, saludar a los hermanos, preguntarles cómo estás, cómo andan tus cosas, recordarles que estamos orando por la petición que compartieron en algún momento. Qué lindo sería que la señora Brenda vuelva el miércoles que viene y que algunos digan sinceramente, Evelyn, que diga, Evelyn, ¿sabe qué? Estuve orando por ti, por vos en esta semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda tu familia? Qué lindo sería eso. El ósculo santo de los hermanos. Y qué interesante saludar a, ¿qué dice? A todos los hermanos. Esta carta, Pablo estaba corrigiendo a algunos hermanos en la iglesia. Estaban diciéndoles a ellos, dejan de hacer estas cosas, dejan de practicar estas cosas, sean santos y sean puros delante del Señor. O sea, había algunos rebeldes y algunos desobedientes, pero aún a ellos, él sentía un amor para ellos y quería que los hermanos saludaran a todos los hermanos. El amor entre los hermanos debería ser una expresión que uno haga a todos los hermanos, a todos los hermanos. Cuando los hermanos vengan acá, los hermanos deberían sentir recibido, aceptado, deberían sentir realmente que hay un amor sincero entre los hermanos y que le dé gusto entrar por las puertas, ver los hermanos, saludarles y al volver a su casa, en vez de ir medio amargado, enojado, frustrado, ir a su casa contentos. ¿Por qué? Porque experimentaron el amor sincero de los hermanos en el saludo, aún en el saludo. Pablo era un hombre con un corazón muy grande. Él tenía un amor para los hermanos y expresaba este amor. Él expresó esta frase de ósculo santo en varias cartas, en Romanos, en 1 Corintios, en 2 Corintios. Él expresó este deseo que se saludaran con un ósculo santo, con un beso, que tomen el tiempo de saludarse, de expresar ese amor de la familia hacia los hermanos. Para él era muy importante y él sirve como un ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo era un Salvador que realmente sentía amor para los hermanos. No era simplemente ver la multitud,
Dice Mateo 9 que él fue conmovido al ver la multitud, como ovejas sin pastor, dice. Él veía los hermanos, él sentía la necesidad de los hermanos. ¿Usted siente cuando algún hermano comparte alguna lucha, alguna necesidad? ¿Usted siente parte de la solución de esa necesidad orando por ese hermano? Quizás tu saludo sea lo necesario para levantar el ánimo. Espero que no haya nadie en la iglesia que usted intente evitar cuando usted lo ve. En vez de, no voy para allá, voy para este lado, porque está el hermano ahí, me habla, o me dice, o me pregunta, o algo. Que tengamos deseos de saludar, de vincularnos, de tener una relación con todas las personas que vienen a la iglesia. Y sintamos este amor. No seamos negligentes en vincularnos con los hermanos. No seamos tan apurados para salir. Yo sé que algunos tienen responsabilidades, pero francamente temo, no estoy juzgando a nadie, pero temo que algunos se escapan porque no quieren hablar con los hermanos. Y si es así, no es correcto, no es bueno. Manifiesta algo que no está bien en el corazón de uno. Si no quiere vincularse, no quiere saludar, no quiere quedarse a hablar. Pablo les exhorta, saluden a todos con ósculo santo. Y es la palabra de Dios. Pablo comparte esta petición de oración. Oren por mí. Y también comparte con ellos esos saludos de saludar el uno al otro, a todos los hermanos con ese ósculo santo. Y por último, hay una exhortación. Les exhorta a ellos. Les exhorta a los que reciben esta carta. Por favor, les conjuro. Mire versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahora, 1 Tesalonicenses fue una de las primeras cartas que Pablo escribió, si no fue la primera carta que él escribió a una iglesia. Y él se dio cuenta de algo, no fue simplemente una carta personal de él. Él se daba cuenta que Dios le estaba inspirando para escribir esta carta y que es realmente la palabra de Dios. No es Pablo hablando a la iglesia, sino es Dios hablando a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Y dice, les conjuro, les está exigiendo, les está diciendo, prométenme, denme su palabra que van a leer esta carta a todos los hermanos. Quiero que todos se enteren y que sepan de esta palabra. Sabemos que en el Nuevo Testamento no tenían acceso libre a las Biblias, a las escrituras del Antiguo Testamento. No tenían prácticamente, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento escrito. De a poco Dios fue guiando a Pablo a escribir, a Pedro a escribir, y después de muchos años se juntaron estas cartas. Tenían pocas escrituras, tenían el Antiguo Testamento, pero no lo tenían en su casa. Tenían que ir a la sinagoga o a algún lugar para leer la escritura y escuchar la escritura. Pero hermanos, había muchos hermanos que no sabían leer. Entonces la única manera de conocer la palabra de Dios era escuchar la palabra de Dios leída en la iglesia. Les exige, leen la palabra que les escribo
a todos los hermanos. Qué bendición y qué privilegio que nosotros tenemos. En la mayoría, si no todas las casas, yo creo que hay varias copias de la palabra de Dios. ¿Saben que hay lugares en el mundo hoy, en primer lugar, que no permiten que tengan la palabra de Dios? En muchos países musulmanes es prohibido tener una Biblia. En China durante muchos años era prohibido. En Rusia muy difícil. En muchos países comunistas es difícil conseguir una copia de la palabra de Dios. En muchas tribus, en África, en muchos lados, en las Amazonas, no tienen la Biblia escrita en su idioma. Hace un tiempo atrás vi un video que me conmovió, ese video de unos pilotos cristianos que llevaban cajas de Biblias recién impresas que fueron traducidas, y los llevaron a un tribu que no tenía la copia de la palabra de Dios del Nuevo Testamento entero. El tribu está a los saltos, estaban gozosos, estaban contentos, dando gloria al Señor por la escritura y el trabajo de muchos en escuchar y aprender el idioma, traducir el idioma y imprimir las Biblias. ¡Qué bendición! Qué lástima que hay muchos creyentes que no están realmente aprovechando ese gran privilegio que tenemos, leyendo la palabra de Dios en su casa. Deberían leer la palabra de Dios, deberían conocer la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Y Pablo le dice, les conjuro que lean esta carta a todos los hermanos en la iglesia, a todas las familias. Hermanos, la palabra de Dios es muy importante. Debería ser una prioridad en tu vida y en mi vida, a leer y meditar y conocer la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Leíste algo de la palabra hoy? ¿Estuviste meditando en la palabra de Dios hoy? ¿Ayer? ¿Anteayer? ¿Desde el domingo? ¿Leíste algo? Como yo digo de vez en cuando viniste al culto, dijiste, querido, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde la dejé la Biblia? ¿Dónde? No la encuentro. Si estás leyendo la Biblia, deberías tener un lugar donde guardas la Biblia, y deberías saber dónde está la Biblia. ¿Dónde has guardado la Biblia? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Muchos se pasan el tiempo leyendo las noticias, escuchando las noticias que no te ayudan para nada en lo espiritual, y pasan poco tiempo en la palabra de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es nuestro alimento. Esto debería ser nuestra meditación de día y de noche. No simplemente un versículo que uno recibe en el celular de un servicio que alguien manda y uno lee el versículo. ¡Ah, qué lindo versículo! No sabe el contexto, no sabe el punto. Lo lee, bueno Señor, que bendice mi vida, que me protege y que tenga un buen día y que sigue. No, hermanos, tomar un tiempo de leer la palabra de Dios. No digo que tiene que leer un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, pero leer un buen trozo de la palabra de Dios. Meditar en lo que significa y pedir a Dios sabiduría para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. 3 enseñanzas muy concisas de Pablo. Oren por nosotros. Tomen el tiempo para saludar el uno al otro con ese ósculo santo. Y les conjuro, leen este libro, esta carta que yo les estoy mandando a todos los hermanos. Y termina en versículo 28.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Dios es el poder de Dios. Comenzó en la epístola hablando de la gracia de Dios. Él dijo en versículo 1 de capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Que la gracia de Dios esté presente. Y al terminar, que la gracia de Dios les ayude, que esté con ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Dios es su poder. Poder para poner en práctica la palabra, para poder vivir la vida cristiana y mantener esa comunión con Él. Sin Dios nada podemos hacer. Vamos a orar al Señor.